Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Esta es la primera clase virtual de la materia auditoría de la gestión administrativa. Este es un material que vamos a preparar para que los compañeros y compañeras puedan ver posteriormente y desarrollar. Vamos a desarrollar algunos contenidos. Buenas tardes a Milagro que está con nosotros. La auditoría, para comenzar, quiero presentarles como una de las cátedras más exigentes de toda la carrera. Entonces voy a pedir por este medio a todos los compañeros del curso que estrictamente participen en forma sincrónica de todas las clases sin excepción, de todos los trabajos que se pueda realizar, porque esta es una materia de entre todas las materias profesionales la más técnica de todas. Entonces es la más difícil de desarrollar también. Vamos al grano. El concepto mismo de auditoría básicamente viene a ser una responsabilidad muy grande del profesional interviniente, en razón de que en la mayoría de los casos el auditor es llamado cuando ya existe un problema. Y dentro de este esquema de la existencia del problema, existe también ya los prejuicios y ya existe previamente los culpables y las condenas de parte de la gente común. Entonces el auditor se presenta y ya está en la mente de todos los culpables y los pecados también. Y el auditor debe tener, para comenzar, la mayor prudencia posible en razón de no emitir ningún tipo de comentario, un estudio minucioso y profundo de todos los procedimientos que están siendo cuestionados. Entonces el auditor debe ser el último en que habla. Y debe hablar también con las personas indicadas, no con cualquier persona. Y la persona indicada en este caso son los dueños y o directivos de la empresa. No la prensa, no los funcionarios, no cualquier persona que por curiosidad esté consultando algún tipo de respuesta. Cualquier persona que no sea los dueños no existen dentro de este esquema. ¿Qué es lo que se busca en la auditoría? En la auditoría lo que se busca es que se cumpla estrictamente todos los reglamentos, lo que le llaman las políticas, lo que le llaman, la política viene a ser lo que la empresa exige que se realice dentro de los procedimientos, que se pueda cumplir los objetivos establecidos. Y aquí existe justamente un punto muy importante donde, por ejemplo, la mayoría de las empresas realiza una planificación. Esa planificación debe ser estrictamente cumplida, porque esa planificación debe estar hecha en base a lo que la empresa quiere. Entonces, ahí comienza el primer y gran problema. Una empresa no puede estar apagando incendios cada rato en base a las emergencias que se presentan, sino debe seguir taxativamente lo que ha planificado. Entonces, tampoco negamos la posibilidad de que en algún momento se tenga que presentar una emergencia y se tenga que resolver también. Entonces, la calidad básicamente de los que están manejando una empresa radica en que se cumplan esas políticas, que se cumplan lo que está planificado, que viene a ser el objetivo estándar de la empresa. Ahora, si se logra superar lo planificado, mejorar lo planificado, entonces estamos hablando
de una buena gestión. Estamos hablando de que de lo planificado se pudo superar incluso, y ahí ya se demuestra el esmero de las personas que están realizando la labor dentro de la empresa. Entonces, cuando hablamos de calidad, en el concepto mismo de calidad de la gestión, lo que nosotros tenemos que entender es que calidad es lograr el mínimo, lograr el estándar, lograr la medida adecuada y lograr lo que se ha planificado. Cuando se pasa ese nivel mínimo deseado, el estándar, entonces estamos hablando ya de una calidad superior en términos de gestión. Pero cuando no se logra ese estándar, ese mínimo, entonces estamos hablando de que la gestión no está logrando los objetivos de la empresa. Vamos a enfocarnos específicamente a lo que son los criterios de la auditoría. El auditor lo que realiza simple y llanamente viene a ser es una comparación de la información. Bueno, entonces vamos a ir al grano. ¿Y con qué se compara? Se compara con lo que se ha hecho en acciones anteriores, en operaciones anteriores. ¿Cómo se hizo en los meses anteriores? ¿Cómo se hizo en el año anterior? ¿Cómo fue el nivel de actividades de la empresa en años anteriores? Entonces, se hace esa comparación. Y también el punto de comparación más importante viene a ser en base a lo planificado. Entonces, volvemos al primer punto. La planificación es la acción que se debe hacer con el mayor cuidado. Lamento comentarles que la planificación en nuestro país se hace normalmente como un relleno, como una necesidad menor. Entonces, se hace más o menos una planificación, pero en el momento en que vamos a ser auditados o controlados, como quieran llamarlo, entonces esa planificación va a ser el punto del parámetro con el cual se va a comparar todo lo que se está logrando realizar. Otro aspecto, la evidencia de auditoría. Entonces, la auditoría lo que hace es verificar los registros, todos los hechos que se hizo dentro de la empresa. Supongamos de que una persona recibe un salario adicional por una remuneración extraordinaria. Entonces se debe cotejar si realmente participó ese día del trabajo, se firmaron las entradas o existe evidencia de la entrada y la salida y existe la debida justificación para que esa persona esté realizando una tarea adicional fuera del tiempo establecido. Entonces ahí se justifica si es que la persona indicada ha ordenado y ha permitido que se realice esta cuestión. Si todos estos requisitos no se cumplen, entonces es una simple malversación de fondos y es una falta de auditoría. Otro aspecto, el resultado de la auditoría. La auditoría lo que hace es una evaluación de la comparación con los criterios. Por ejemplo, ¿por qué se vendió más barato a un cliente determinado? ¿Por qué a ese cliente se le exoneró del flete? Por ejemplo, ¿por qué se le cobró y no se le cobró los intereses? ¿Por qué se le exoneró? ¿Qué relación de parentesco o de afinidad existe con el gerente o los vendedores o los funcionarios? ¿Por qué este cliente recibe las mercaderías a un precio más barato que los demás? Entonces ahí existe lo que se llama la comparación. Y todo lo que llame la atención
entonces eso es analizado. ¿Y qué llama la atención, por ejemplo? Llama la atención los movimientos más grandes, los descuentos, las exoneraciones, las remuneraciones adicionales. Entonces, todas esas operaciones que no son lo normal, como podemos decir en términos operativos, entonces son las cuestiones que llaman la atención. Y eso se analiza profundamente en auditoría. Los requisitos para la auditoría vienen a ser la información suficiente y apropiada. Entonces, aquí existe, por ejemplo, la cuestión de que supongamos que los funcionarios no le permitan al auditor ingresar a un departamento porque le dice que tiene datos confidenciales o cualquier otro argumento. Entonces, en el informe del auditor se debe establecer de que no se pudo tener acceso a un departamento determinado, a una documentación determinada. Para que ustedes puedan entender, por ejemplo, otro aspecto que le quiero comentar, como los recursos adecuados que respalden y avalen la auditoría. Les comento un detalle. Vamos a suponer de que la empresa que se está analizando presenta, por ejemplo, un listado de 20 personas que adeudan dinero a nuestra empresa. Entonces, ¿cómo se podría controlar esto? Bueno, nosotros podemos decir, bueno, le vamos a presentar los pagarés, los cheques o las facturas, y con eso basta y sobra. Lamento decirles que en el trabajo de auditoría no solamente eso justificaría una operación de deuda, sino se debe hacer lo que se llama en términos de auditoría la circularización de saldos. Repito el término, circularización de saldos. ¿Qué significa esto? Esto significa que los auditores le van a preguntar a cada una de esas personas o a las personas que tengan los saldos más importantes si de verdad tienen una deuda con nuestra empresa. Y ahí es donde se certifica que esos pagarés o los cheques o las facturas que nosotros estamos presentando son realmente compromisos de esas personas. Y así se va analizando punto por punto cada bien, cada derecho y también cada obligación. Ahora, lo que se analiza y lo que vale en esta historia es la cooperación adecuada por parte del auditado. Entonces, si se está auditando nuestra gestión, es nuestra obligación facilitar a los auditores toda la documentación que necesiten y que estén solicitando. Entonces, no interceder, no atajar o no limitar ningún tipo de datos que ellos estén consultando. Y permítanme hacer un pequeño break y también hacerles una recomendación en mi carácter que no uso tanto en mi rol de abogado. Ustedes deben facilitar los documentos que le están pidiendo. Eso no significa que estén obligados a reconocer sus fallas ante los demás. Entonces, si las personas que le quieren acusar a ustedes tienen los elementos, tienen las pruebas, entonces que les acuse. Y ustedes tienen que siempre defenderse. Ustedes pueden negarlo todo porque eso es un derecho de cada uno. Nadie está obligado a declarar en su contra. Recuerden mis palabras. Ojalá que nunca lo necesiten, pero es importante que lo sepan. Entonces, en el caso de una auditoría, porque los auditores, nosotros tratamos de aprovechar el miedo que se genera en las personas para acortar el trabajo, entonces queremos
justamente presionar muchas veces para que la persona ya acepte su culpabilidad. Entonces ya el trabajo es más sencillo. Entonces no se debe acceder a ese tipo de presión. Vamos al perfil de los componentes de un equipo de auditoría. Por ejemplo, está normalmente un jefe de auditor, está el equipo que le acompaña, que son auditores menores. Entonces el secreto está justamente en llevar la fiesta en paz, como se dice, con el auditor líder. Y permítanme decirles lo siguiente. Por ejemplo, en el caso en que ustedes van a ser auditados, bueno, nosotros tenemos un doble rol, ¿verdad? Porque estamos estudiando lo que es la auditoría por un lado y tenemos que entender cómo se manejan los auditores por otro lado. Permítanme decirles lo siguiente. ¿Qué hace el paraguayito cuando se ve apretado por un auditor? ¿Saben qué hacemos? Le queremos ofrecer un asado, craso error. Le queremos ofrecer, si es varón, le ofrecemos alguna dama de compañía. Y si es mujer, le ofrecemos algún varoncito por ahí que le pueda entretener en la noche. Entonces son errores graves que se puede cometer. Ofrecerle bebidas, otro error más grave. Ofrecerle dinero es un error gravísimo, es una evidencia que se puede usar ya en contra de la persona que está haciendo ese tipo de planteamiento. Entonces es muy importante ser lo más profesional posible ante un auditor y no cometer estos errores que estamos mencionando, y permítanme que sea así crudo y directo porque estamos hablando entre profesionales y aparte de todo entre amigos muy queridos. Bueno, vamos a la actividad que se va a realizar en una auditoría. Se debe hacer una reunión inicial. En esa reunión los auditores lo que van a pedirle es a cada uno que detalle qué tarea realiza dentro de la empresa. Entonces, cada uno debe detallar lo que hace diariamente y detallar solamente lo que hace, no querer abarcar todo. ¿Y saben por qué es importante este dato? Porque en base a esa información es que el auditor va a determinar quién es el responsable de cada punto del procedimiento que se está analizando. Otro aspecto, detección de la evidencia. La evidencia viene a ser la documentación, es la autorización, es la secuencia de correos, la secuencia de mensajes, la estadía, los depósitos y todas las demás operaciones que puedan demostrar un hecho jurídico determinado. Otro punto, el resultado de la auditoría. Normalmente al auditor, como un paraguayismo, o podemos decirlo como un latinismo, porque somos pues latinos, queremos saber qué tal está todo. Y esa es la pregunta más absurda que uno le puede hacer a un auditor. El auditor jamás te va a decir qué es lo que está encontrando. O no debe decir jamás si es que ustedes son los auditores. Entonces, la prudencia, que es la madre de las virtudes, es lo que debe reinar como base dentro de lo que es el trabajo de auditoría. Y si un auditor está diciendo que acá se robó y está gritando un montón de cosas, entonces es una persona que no está preparado para ejercer esa función. Así de simple la cuestión. Vamos a otro aspecto. Actividades posteriores al trabajo en la empresa. Entonces, vienen los auditores, hacen todo su análisis y pasan el informe. El informe es un resumen de los trabajos de la auditoría en forma clara y sencilla, para que fácilmente pueda entender la persona que ha sido auditada. Debe contener el esquema de cómo se organizó el control, cuáles fueron los objetivos, cuáles fueron los criterios de evaluación. Y entiéndase que cuando hablamos de evaluación estamos hablando de una comparación de lo que se hizo en base a hechos anteriores. Y por supuesto, al final, los resultados de la auditoría. Y el auditor, cuando todo está en orden, lo que dice o lo que va a decir es que se ha cumplido
conforme a las normas generalmente aceptadas. O sea, un auditor jamás felicita, solamente dice está bien hecho o está hecho conforme a las normas. Recuerden esa palabra norma. Entonces, siempre en toda actividad que ustedes realicen, ya sea pública o privada, ustedes nunca deben de olvidarse que el reglamento se debe respetar. Nunca salir del reglamento. Nunca ustedes tienen que sacrificar el reglamento por hacer un favor a otra persona. Ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que son los jefes y quieren ayudarle a un amigo o a una persona con quien tenga cierto tipo de afecto, que quiere ir de paseo el día de mañana, por ejemplo. Pueden dar ese permiso, no hay drama con eso, pero que presente la documentación que avale eso, que esté debidamente firmada y autorizada cada paso que se va a realizar. Entonces, ese es el requisito fundamental y es lo que se analiza dentro de lo que es. Hasta aquí llegamos en el día de hoy. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Estoy muy contento de poder desarrollar con ustedes esta cátedra